Primero que nada, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a este webinar. Este webinar que forma parte de mi proyecto Mi Camino a Harvard y que está titulado Mi vida como consultor después de Harvard. Mi nombre es Giovanni Amador Olvera y bueno, soy economista. Tuve la oportunidad de estudiar mi maestría en Administración Pública en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard de 2017 a 2019. Bueno, fue a raíz de esta experiencia que nace este proyecto de Mi Camino a Harvard, que lo que busca es, pues digamos, motivar, informar primero que nada sobre los procesos de aplicación a universidades, a posgrados en universidades en Estados Unidos y en Reino Unido. Y ahora inauguramos una subsección de este proyecto donde buscamos que más personas apliquen a lugares muy buenos para trabajar. Entonces, con este webinar de hoy arrancamos este subprograma de Mi Camino a Harvard y va a estar enfocado para, digamos, informar más sobre los procesos de aplicación, sobre cómo es la vida de un consultor trabajando en una de estas empresas de consultoría importantes a nivel mundial. Entonces, muchísimas gracias por conectarse. El día de hoy contamos con la presencia de dos personas muy admiradas, la verdad, muy admiradas conocí a Diana durante la estancia de la maestría. Es una persona que es que la admiro muchísimo. También Rafa, que lo conocí también por relaciones indirectas. Y bueno, qué bueno que me tomaron la invitación. Ambos están trabajando en McKinsey. Diana está trabajando en la oficina de México y Rafa está trabajando en la oficina de Nueva York. Entonces, muchísimas gracias por aceptarme la invitación. Rápidamente, cómo va a funcionar la dinámica de este webinar es que lo vamos a dividir en tres partes. Primero, en la primera parte, tanto Rafa como Diana nos van a platicar un poco de su vida, de quiénes son, de dónde nacieron, qué estudiaron, qué hicieron después de la universidad, su estancia un poco en Harvard. Después, una segunda etapa va a ser más formalmente sobre los procesos de reclutamiento de estas empresas, entender un poco más cuáles son las etapas que comprende este proceso de reclutamiento. Y por último, vamos a abordar el tema de cómo es la vida ya trabajando en una de estas organizaciones, qué podría esperar uno, el ritmo de vida, el estilo de vida que podría esperar uno trabajando en una consultoría, digamos, tan importante como McKinsey o, digamos, cualquier consultoría a nivel general. Entonces, ¿cómo va a funcionar rápidamente la dinámica de las preguntas? Si ustedes tienen dudas, si Diana y Rafa están hablando de algo y ustedes quisieran profundizar sobre ese tema, porfa, en el chat escriban su duda y entonces yo iré preguntándole tanto a Rafa como a Diana la pregunta. Entonces, pues muchísimas gracias, Diana y Rafa, por aceptarme la invitación. Y pues bueno, sin más, quizás arrancar contigo, Dianita, que nos cuentes un poco de ti, y nos cuentes, si quieres, digamos, en orden cronológico, de dónde eres, qué estudiaste, qué hiciste después de la licenciatura, cuando te fuiste a Harvard, para concluir con una pregunta muy importante de cómo te empezó a interesar el tema de la consultoría. ¿Cómo fue tu primer acercamiento con el tema de la consultoría? No, pues claro que sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Giovanni, y muchas gracias a todos los que se conectaron. La verdad es que estoy muy contenta de poder estar aquí, pues platicarles un poquito de mi experiencia y poder ver cómo los podemos informar, ¿no? Si les interesa esto, para que se avienten. Y pues bueno, muy contenta de estar aquí. Entonces, les cuento un poquito de mí. Bueno, pues soy Diana González. Como mencionó Giovanni, actualmente soy asociada de la oficina de Monterrey. La oficina de Monterrey y la de México trabajan como una en realidad, pero pues yo estoy basada en Monterrey. Y pues, como mencionó Giovanni también, pues yo estudié una maestría en política pública en Harvard al mismo tiempo que él. Y pues cómo llegué aquí, ¿no? Cómo llegué a trabajar aquí, cómo llegué a Harvard. Pues yo soy originaria de Saltillo, Coahuila, entonces orgullosamente norteña. Y
Pues en mi casa se vive mucho una cultura del esfuerzo. Mis papás, mi hermana, siempre nos hemos como guiado, y es un poco como nuestra filosofía de vida, como el esfuerzo, el trabajo duro para poder alcanzar nuestras metas. Todo se puede lograr si te lo propones. Un poco como todo eso es lo que, digamos, lo que me inculcaron de niña. Y pues donde yo ejercía un poco eso, pues era la escuela, ¿no? Yo me esforzaba mucho en la escuela, era muy aplicada, o sea, era muy nerd, la verdad. O sea, si lo que pone así, era muy nerd. Entonces, y digo, para terminar de redondear el estereotipo de nerd, ¿no? Me gustaban mucho las mates y me gustaba mucho la ciencia. Y parte de lo que me gustaba de eso era el reto, ¿no? Que era algo como retador y que me empujaba. Y pues dentro de estos retos que yo fui tomando, tuve una oportunidad muy padre en secundaria de participar en una olimpiada de física. Y entonces participé en esa olimpiada, me fue muy bien y me recomendaron para una preparatoria que se llama Bachillerato Internacional. Es un programa de la Prepatec, aunque también existen en otros sistemas, pero la Prepatec de Monterrey específicamente lo tenía. Y ahí yo podía llevar mates avanzadas, física avanzada, pero también literatura, filosofía, como cosas que redondearan mucho tu perfil en prepa. Y pues yo, o sea, me emocioné muchísimo, ¿no? Imagínense, pues yo estaba en Saltillo y yo decía, wow, Monterrey, ¿no? La gran ciudad y voy a ir, La etcétera, capital, ¿no? ¿no? La capital, ¿no? Del norte. Entonces era como, wow. Y pues imagínense, yo llegar con mis papás y decirles, oigan, me quiero ir a Monterrey a este programa, me están invitando, quiero irme. Y pues de verdad mis papás tuvieron un gran voto de confianza y dijeron, pues mi hija es súper nerd, entonces no creo que pase nada si la dejamos que se vaya en prepa a Monterrey. Y no pasó nada, ¿no? O sea, fui súper, súper dedicada. Pero en esta prepa hubo como estos profesores que me marcaron muchísimo, que me empujaron a desarrollarme. El profesor Mario Cantú, la profesora Edith Beltrán, la profesora Laura Pesina, todos ellos fueron como como digamos, como red que me ayudó a crecer muchísimo. Y era muy retador, ¿no? O sea, eran horas largas de estudio, era, de verdad, no tenías tiempo para muchas cosas que se hacen en la prepa, pero yo estaba encantada, ¿no? De este reto. Y de ahí, pues, creo que me ayudó mucho a desarrollar muchas habilidades analíticas, más allá de lo que tradicionalmente vemos en las escuelas, ¿no? Como memorización, etcétera. No, o sea, de verdad era otro tipo de pedagogía. Entonces, terminando ahí, pues, entré yo a estudiar ingeniería química con una beca que me dio el TEC de Sí. Monterrey. Y ahí, pues, tuve otra vez profesores que me ayudaron muchísimo. El doctor Alejandro Álvarez, creo que es un gran mentor para mí, y también me ayudó a seguir desarrollando mis habilidades analíticas mucho más. Entonces yo terminé la carrera con este set de habilidades cuantitativas muy, muy sólidas, y primero entré a trabajar a una consultora boutique, pero yo estaba como todo el tiempo reflexionando qué era lo que me había llevado hasta ahí, ¿no? A este trabajo, qué me había llevado, y yo me daba cuenta que si yo no hubiera tomado esa oportunidad de irme a esta preparatoria especial, mi vida hubiera sido muy diferente. Entonces, eso a mí me llevó a pensar dónde quería estar yo en realidad. Y pues bueno, para no agrado de mis papás, que, oye, pues la ingeniera del TEC, ¿no? Que ya está, la profesionista, que ya estaba trabajando en la Ciudad de México, entonces ya había salido todavía más. Sí. Y en ese momento, pues dije, no, o sea, esto no es lo que yo quiero ahorita, y me fui a ser maestra 2 años. Y dije, yo quiero ser maestra, quiero probarme, ¿En sé que serio puedo por ayudar. México? Sí, en Escena por México. Órale, qué padre. Sí, y dije, yo sé que puedo ayudar a otros jóvenes a desarrollarse como a mí me ayudaron a desarrollarme. Entonces yo quiero probarme en el aula, quiero hacer que así como me abrieron a mí 1000 puertas, ¿no? Mis profesores, yo quiero también poder abrir 1000 puertas para otras personas. Entonces me fui y estuve en un proyecto increíble, regresé a mi ciudad natal, Saltillo, Coahuila. Estoy muy contenta de regresar, la verdad. Pero este proyecto se llama Universidad Carolina, es un bachillerato y también es universidad, y ahí di clases de inglés, mate, física, orientación vocacional, di también un par de clases en nivel superior, di electricidad y magnetismo, Órale.
Sí, entonces di muchas clases, pero me encantaba empujar a mis estudiantes, me encantaba ayudarlos a crecer, pero justo en esa experiencia es cuando me di cuenta que el sistema educativo mexicano tenía muchos problemas que yo desde el aula no podía resolver, porque eran problemas de verdad sistémicos. Entonces, llegaban mis estudiantes a mi aula y yo tenía que resanar muchas cosas que no era, y que a veces ni siquiera podía yo resanar, porque había muchos factores externos que de verdad dificultaban mucho la experiencia educativa, ¿no? Desde pues, digamos, el acceso a la tecnología, ¿no? Ese es uno de los ejemplos. Entonces, ahí yo dije, bueno, a ver, yo, Diana, tengo este set de habilidades, ¿no? Que he desarrollado. ¿Cómo los puedo usar para realmente poder incidir en estos problemas sistémicos que estoy identificando? Y la verdad es que no tenía las herramientas, ¿no? O sea, no, yo no sabía, ni siquiera me había pasado por aquí que era una intervención pública, yo no sabía que era nada de eso, nunca había llevado ni siquiera las bases de economía. Y ahí, otro de mis grandes mentores, Emanuel Garza, me dijo, oye, Diana, pues si te falta este set de habilidades, ¿por qué no consideras un posgrado? ¿No? O sea, te puedes ir a un posgrado en el extranjero, y él específicamente me recomendó Harvard. Entonces, tomando en cuenta eso, pues dije, bueno, a ver, otro reto, ¿no? Vamos a ver, o sea, me voy a aventar y voy a hacer los ensayos, voy a estudiar para los exámenes, voy a pedir las cartas de recomendación y pues digo, todo ese proceso, ¿no? El examen de inglés, todo eso lo viví y pues en mayo, un mayo que fue 2017, ¿verdad? 2017, sí. 2017, mayo 2017, creo que el 7, si no me equivoco, 7 u 8, nos llegó, ¿no? Te llega un correo, ¿no? Y de que pon tu contraseña y yo nada más pensaba, si la primera palabra es positiva, como congratulations o algo así, es que siente, Ya la ¿no? hice, sí. Y si no dice eso la primera, solo voy a leer la primera palabra. Y ya me metí, ¿no? Y así todo temblando, ¿no? Poniendo tu contraseña. Ese día puse examen de física. Y estaba yo así, ya terminen, por favor, porque me había llegado ya la notificación de que me había llegado Y yo de que no, ya terminen. Me acuerdo mucho. Ya, pues terminaron. No, o sea, me fui así corriendo a mi casa y dije, a ver, ok, ya pongo la contraseña y ya, la primera palabra decía congratulations. Y fue como, o sea, de verdad una explosión de felicidad, de emoción, de saber que había alcanzado esto y que iba a poder irme a adquirir estas herramientas que yo quería para poder ver cómo podía tener impacto en México, ¿no? Claro. Y entonces... Y fue políticas públicas, ¿no? Sí, fue políticas públicas porque la tuya, yo con todo respeto, y la de Rafa, necesitabas unas bases de economía de las cuales yo carecía. Entonces yo dije, no, yo me fui a la de políticas públicas justo porque quería esta parte como de, desde las herramientas básicas, ¿no? Era un poco un programa para gente como yo, ¿no? Te permitía eso, pero a la vez tenía como estas otras partes que te redondeaba de, pues no sé, como liderazgo, comunicación, y eso yo sentía que también me había faltado. Sí. Entonces, fue como mi fit y ya pues me aceptaron, me fui los 2 años, estuve súper contenta y ahí encontré, no nada más profesores excepcionales, ¿no? Ahí te encuentras, o sea, lo mejor de lo mejor en términos de pedagogía, pero también un grupo de personas muy inspiradoras que hoy considero mis amigos. Y estas personas muy inspiradoras me enseñaron cómo podías, igual con mucho esfuerzo, con mucha disciplina y con mucho empuje, lograr proyectos de mucho impacto social. Y me gustó muchísimo eso. Y una de las personas que conocí en esa experiencia fue Rafa, que está aquí. Y Rafa, platiqué con él y Rafa ya venía de McKinsey, ¿no? O sea, bueno, él ya estaba en McKinsey y me platicó de los proyectos de sector público que hacía McKinsey, ¿no? Y a mí me gustó mucho porque McKinsey me iba a permitir no solamente la parte del sector educativo, sino otros sectores sociales también, como salud, seguridad. Y me encantó, me platicó de toda la parte del sector público y dije, oye, estos proyectos realmente tienen mucho alcance. Nosotros hacemos esta consultoría pro bono
También hay proyectos que no son pro bono, pero hacemos asesoría sí a empresas, pero también a gobiernos y a ONGs. Y eso me gustó mucho. Entonces dije, me voy a probar. Y pues bueno, ahí Rafa me dio algo de guía en cómo era la oficina de México, ¿no? Porque yo le decía, es que cómo es, o sea, cómo es la gente, etcétera. Y me respondió muchas preguntas que estoy segura que ustedes tienen ahorita. Me decidí y pues ahora soy asociada y trabajo en muchos tipos de proyectos, pero me voy encaminando poco a poco a esta práctica en la que ya está Rafa y pues muy contenta. Y ese yo creo que es un buen overview de mi historia. Buenísimo, muchísimas gracias Diana por compartir tu historia. No, Si gracias quieres, a Rafa, ti. entonces pasamos contigo. Claro, pues primero que todo, muchas gracias Giovanni por organizar este evento. De verdad me da mucho gusto estar aquí y platicar con todos ustedes. Pues sí, les cuento un poco de mi historia. Yo soy Rafael, vivo ahora aquí en la ciudad de Nueva York, pero bueno, mi historia ha sido muy, muy diferente. Yo nací, de hecho, en el municipio de Catepec, en México, hace ya algunos años. Pues vengo de una familia muy trabajadora, pero no vengo de una familia con mucho dinero. Entonces, desde pequeño, pues fui a escuelas públicas. De hecho, mi escuela primaria era una escuela totalmente pública en la que estudiaba con otros compañeros. Y pues, hace un momento que Diana estaba hablando de qué momentos me cambiaron la vida. Yo creo que un gran momento que me cambió la vida fue cuando entré a la secundaria, porque me acuerdo que yo en la primaria era muy ñoño, así igual como Diana dice, o sea, siempre me gustaban las matemáticas y la química, me gustaba mucho leer. Me acuerdo que de chiquito el primer juguete que yo pedí, me acuerdo, tenía yo como 4 años. Me acuerdo que iba caminando como en un tianguis y vi un abecedario hecho con letras de plástico, y habían carritos. Y mi mamá me dice, ¿quieres un carrito? Yo, no, quiero el abecedario, porque quiero empezar como Buenísimo. a aprender a armar palabras, y quiero que me vayas enseñando cómo se lee. Y me acuerdo que mi mamá me enseñó a leer. Me enseñó a leer como poniendo junto a las piezas del abecedario. Yo era muy ñoño, pero me gustaba, me emocionaba como aprender cosas nuevas. Entonces, un momento que me cambió la vida fue la secundaria. Yo estudié en una secundaria que se llama Plantel Fundación Azteca, que es parte de Fundación Azteca de Grupo Salinas. Bueno, en esa escuela me becaron por completo. O sea, en aquel momento había un proceso muy competitivo para entrar ahí. O sea, aplicaban miles de estudiantes, aceptaban solo como al 10-20%. Y una vez que te aceptan, te pagan todo, te pagan uniformes, útiles escolares y todo lo que necesitas para esto. Y la calidad educativa es bastante buena. Yo creo que es una calidad que no pude haber encontrado en mi comunidad inmediata. Entonces, haber estudiado ahí la secundaria, pues sí fue muy importante, pero más por las puertas que me abrió después. En esa secundaria me gradué con uno de los mejores promedios, y de ahí me dieron una beca para irme al TEC de Monterrey, a la preparatoria. Entonces me fui a la Prepa TEC en el campus Ciudad de México, donde estudié por 3 años, y fue un mundo completamente diferente para mí, porque pues yo no estaba acostumbrado a los lujos, no estaba acostumbrado a nada, y pues todos mis compañeros tenían coche y viajaban. Sí. Al principio era como muy extraño estar en un nuevo ambiente, pero me fue bien. Hice un grupo de amigos que aún sigo viendo, hice un grupo de gente que aún quiero bastante, y de la prepa me gradué con el mejor promedio, y me dieron una beca para quedarme ahí mismo en el TEC de Monterrey, en la licenciatura. Entonces estudié la licenciatura en el TEC de Monterrey. Economía, ¿verdad, Rafa? Economía, yo estudio economía, así es. Muy padre, experiencias muy increíbles. Tuve la oportunidad con el TEC de Monterrey de estar algunos meses en China, en un programa académico, también un programa muy padre del TEC que te permite viajar por varios países. Entonces nos llevaron a Australia, Brasil, Argentina. Entonces me empezó como a emocionar y a dar ganas de conocer el mundo en ese momento. O sea, yo nunca había volado en un avión hasta que tenía como 20 años, algo así, que fue cuando viajé en este viaje del TEC a través de Sudamérica y Australia. Y bueno, yo estudié economía porque yo quería tener un impacto social. Yo decía, bueno, es que estoy seguro que hay muchísima gente allá afuera que tiene un talento tremendo que podría estar cambiando el mundo, pero están ocupados tratando de encontrar qué comer para el día. O sea, tienen que trabajar porque pues tienen que conseguir el sueldo del día, o tienen que tardar 4 o 5 horas en transporte público para llegar a su trabajo, o tienen que enfrentar violencia en sus comunidades, y eso no les permite realmente poner un negocio. Entonces, economía para mí era como, quiero entender primero cómo se genera riqueza, cómo se genera progreso,
y cómo yo puedo contribuir a eso, cómo puedo darle oportunidades a otras personas. Era más como la idea de oportunidades. En ese momento, me acuerdo perfecto la conversación que tenía en ese momento en mi mente. Decía, la pobreza es como un limitante a tu capacidad. O sea, es como algo externo que no te deja sacar y ser lo mejor de ti. ¿Cómo puedo ayudar yo a que otras personas no sean pobres, pero más importante, que generen oportunidades y que realmente se puedan desarrollar a su máximo potencial? Pero no desde el punto de vista individuo a individuo, sino más estructural. ¿Cómo genero condiciones en la sociedad para que todos puedan vivir mejor? Entonces, pues estuve viendo varias carreras. Política era una opción, economía era otra opción, temas sociales era otra opción. Incluso intenté cosas más como personales, como medicina o psicología. Y bueno, yo me di cuenta que no soy como muy bueno en interacciones persona a persona, entonces como que descarté todo lo que tenía que ver con individuos. Yo, no sé, me defino más el impacto como más en temas sociales. Y también me di cuenta que me encantaban las matemáticas, me encantaba los números, así como Diana, y economía se me hacía una combinación perfecta. Combina temas sociales con económicos, con matemáticos, tiene mucho rigor académico y para mí fue la carrera perfecta. Entonces, estudié economía. Y la primera vez que supe de consultoría, de hecho, fue como hasta el séptimo, octavo semestre. Yo no tenía ni idea de qué era consultoría. No sabía ni siquiera que la industria existía. No sabía que era McKinsey, ni BCG, ni Bain. Se me hacían nombres totalmente extraños. Me acuerdo que un día estaba en la escuela y vi anuncios de hecho, vi un anuncio de BCG, es otra consultora, y decían, ven a la sesión informativa de BCG, te vamos a explicar qué hacemos. Yo no planeaba ir, pero uno de mis amigos me dijo, sí, ven, escuché que pagan súper bien y que viajas por todo el mundo. Escuché viajes y dije, ah, qué padre. Son los mitos de la consultoría, ¿no? A mí lo que me llamó fueron los viajes. Dije, sí, yo tengo un amigo, me acuerdo que mi amigo me dijo, sí, yo tengo un amigo que trabaja ahí y viaja todo el tiempo y luego está de repente en Estados Unidos, luego en México. Y dije, ah, pues yo quiero viajar, vamos. Sí. Entonces fui a la sesión informativa y pues ya me explicaron qué hace un consultor. Y bueno, la forma en la que lo definieron en este momento y que creo que me pareció justo es, resolvemos problemas difíciles de los problemas más difíciles de las organizaciones más grandes del mundo. Es una definición muy amplia, pero es muy cierta. O sea, una empresa llama a McKinsey, BCG o Bain cuando no saben en qué mercado nuevo entrar, qué tipo de producto lanzar, no tienen idea de cómo cambiar su estrategia de marketing, o acaba de entrar COVID y se acaban de declarar en bancarrota y no saben cómo reestructurar su negocio, o van a tener un nuevo CEO, un nuevo CFO y no saben cuáles son las prioridades que esta persona debe tener. O un gobierno, por ejemplo, un proyecto en el que trabajé, yo te les cuento, pero un proyecto en el que trabajé en India, querían trabajar en un proyecto querían implementar un proyecto muy similar al programa de oportunidades en México, no tienen ni idea de cómo empezar ni por dónde hacerlo, y saben que nosotros hemos tenido experiencia en eso, entonces llaman a empresas de consultoría para que los ayuden en estos problemas. Y bueno, eso incluye los viajes y otras cosas que también me emocionaban. Entonces, en ese momento me acuerdo que me contaron, se me hizo interesante. Me llamó mucho la atención la posibilidad de impacto social. Me acuerdo, bueno, después fui a las sesiones de McKinsey y de Bain y me acuerdo cómo contaban los proyectos de temas sociales. Las tres empresas trabajan con gobiernos, de gobierno de México y gobiernos de otros países, en diseño de programas educativos, de salud, en la implementación de esos programas, en temas de finanzas públicas también. Entonces me interesa mucho yo lo veía más como una plataforma de aprendizaje. O sea, la forma en la que te lo vendían es por 1 o 2 años vas a tener la oportunidad de trabajar en un montón de proyectos en temas sociales, aprender de un montón de geografías y lugares. Después ellos te pagan la maestría, que fue lo que también me llamó mucho la atención, y ya después es lo que quieras. Entonces mi plan era ese, o sea, quiero trabajar en consultoría, aprender un montón de sector público en un montón de sectores y zonas, irme a la maestría, después veo qué hago. Entonces apliqué y pues me quedé en McKinsey, que o sea, me emocionó muchísimo porque era la opción, mi primera opción en la que yo quería trabajar. Y bueno, entré a McKinsey, fui analista en la oficina de México por 3 años. Entonces estuve 1 año en México, luego me encantaba viajar, me encantaba buscar oportunidades por otros lados y me acuerdo que moví cielo, mar y tierra y me fui casi 1 año a India. Entonces estuve 1 año con McKinsey en India, en Mumbai. Increíble, o sea, trabajando en temas de desarrollo social, implementación de un programa muy parecido al programa Oportunidades, lo que les contaba en India, un programa de mejora del sistema educativo en el sur, en el parte del sur de la India, también en el diseño del programa de monitoreo
de varios programas de impacto social en el norte de India. Entonces, estuvo increíble porque tuve la oportunidad de estar en la parte norte, en Delhi, pero también en Mumbai, también al sur, en Tamil Nadu y Karnataka y otros lugares del país. Me encantó. Fue, o sea, para mí que era un niño que nunca había viajado y que le encantaba viajar y quería salir del país, haberme ido a India fue increíble. Y O sea, después ese mito sí es cierto, que sí viajas bastante en consultoría. es O sea, cierto, es cierto. escuchándote, Rafa. Te tienes que mover, o sea, no necesariamente pasa, pero si lo pides y lo empujas, sí. También hay gente que no Buenísimo. le gusta viajar y quiere quedarse en un solo lugar y lo pueden hacer, o sea, también es posible. Perfecto. Y bueno, ya para mi tercer año en McKinsey, yo quería seguir viajando, quería seguir conociendo el mundo, entonces hice una rotación de mi tercer año en la oficina de Dubai, en la práctica sector público. Entonces estuve en Medio Oriente por un año, también increíble, trabajando en Arabia Saudita, trabajando en Turquía un tiempo, en Nigeria. En Nigeria tuve uno de los proyectos más increíbles de McKinsey. Ayudamos en la erradicación de polio en África. Es un proyecto público, lo pueden buscar por internet. Pero estuvo padrísimo. Yo estaba encargado de diseñar la estrategia para vacunar a los hijos de familias musulmanas que se negaban a tomar la vacuna. Había Órale. 5 millones de familias musulmanas que creían que la vacuna generaba infertilidad o que creían que la vacuna era en contra de la religión, en contra de Dios. Entonces, mi tarea era cómo convencer a 5 millones de familias para decirles que la vacuna es buena. Entonces, me encantó porque tuve que aprender de Sharia Law, del Islam, hablar con sacerdotes, de, oigan, pero ¿por qué la Wow. gente cree que esto está en contra de Dios? ¿Cómo lo hacemos? Increíble. Al final, me acuerdo que acompañaba a los equipos de vacunación en los slums de Nigeria, vacunando niños. O sea, la polio es gotitas, no tienes que inyectar a nadie, no agarras al niño, le das gotitas y ya. Es una vacuna muy simple, pero aún así las familias se resistían. Entonces lo que hicimos fue contratar a líderes religiosos. O sea, en cada comunidad hay como una mezquita. Entonces Sí. hablábamos con el líder religioso, lo convencíamos y de hecho se le daba un sueldo porque nos acompañaba. Se acompañaba a todos los equipos de vacunación y él convencía a las familias. Si una familia se resistía a vacunar o sea, porque no quería vacunarse, el sacerdote lo convencía de, oye, no tiene nada de malo, es bueno, y daba como un poquito de explicación para que la familia no se resistiera. Y bueno, había mucha gente de McKinsey trabajando en ese proyecto. Se erradicó la polio, ya no hay polio en Nigeria. Fue de los proyectos en los que más sentí Buenísimo. impacto y cambio en el mundo. O sea, decir que se erradicó una enfermedad de un continente por completo es increíble. Todavía hay casos de polio en Afganistán y creo que en Siria ahora, por motivos de guerra y otras cosas, pero en el resto del mundo ya se erradicó la polio endémica, que es la que estábamos tratando de erradicar. También estuve en Arabia Saudita en un proyecto de educación. Ahí sí fue un shock. Arabia Saudita es totalmente diferente a lo que todo el mundo se imagina. Es un poquito, es difícil. No se consiguen los derechos humanos como los convencemos nosotros. Las mujeres no pueden hablar, se tienen que tapar la cara todo el tiempo. No puedes caminar en la calle con una mujer porque hay una cosa que se llama religious police que te pueden llevar a la cárcel si estás con otra persona, si una mujer no es tu esposa o tu familiar. Es difícil, pero yo convencido de que mientras desarrollas oportunidades de crecimiento económico, pues generas más oportunidades para que eso cambie en el futuro y abre más posibilidades para otras personas. Y pues bueno, apliqué a Harvard y de hecho estudié 2 maestrías. Estudié el MBA en Harvard Business School y estudié la misma maestría que Giovanni, el MPID, que es la maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional en Harvard Kennedy School. Y igual me acuerdo, similar a Diana, el día que primero me dieron mi respuesta a HBS, fue un 13 de diciembre, me acuerdo. Yo estaba en la oficina trabajando y igual te dan un día y una hora en la que vas a abrir el correo y te van a decir que ya estás en Harvard. Me acuerdo que abrí el correo y decía, lo primero que leí fue, The answer is yes, que fue un correo de HBS. Yo me puse a gritar, me puse a llorar, la gente dice, ¿qué está pasando? Es que no puede ser, acá de estar en Harvard, no lo puedo creer. Ni siquiera terminé de leer el correo, solo leí la primera oración y yo ya estaba brincando. Y unos meses después, marzo, abril, fue cuando HKS me dio la respuesta. Y bueno, me fui a Harvard también con esa idea de aprender del tema de negocios, del tema de economía, cómo desarrollar cambios sociales. Fueron 3 años, ¿no, Rafa? Fueron 3 años porque fueron 2 maestrías. El primer año es en Harvard Kennedy School, el segundo año es en HBS y el tercer año es mitad y mitad. Mi primer verano lo trabajé en Camboya en un proyecto de acceso a servicios de agua potable. Y el segundo fue aquí en Nueva York, en Goldman Sachs, en Investment Banking. Y ahí fue donde me empezó a interesar temas financieros.
Regresando a la maestría, para ya no hacer la historia un poco larga, sigo dedicándome a temas del sector público, pero ya más de temas financieros, de reestructuración de deuda y de finanzas públicas. Por ejemplo, estuve trabajando casi un año en Puerto Rico, ayudándoles en el proceso de reestructuración de deuda y también ayudando en pensar qué tipo de reformas debería tener la isla para evitar otro problema de deuda en el futuro. Yo estaba más enfocado en el tema de reestructuración de deuda, que bueno, ya ustedes leerán que es un tema bastante interesante. Y sigo trabajando en temas de finanzas públicas y aunque cada vez acercándome un poquito más al sector privado, en temas de M&A y transacciones y temas de separaciones, carve-outs, spin-offs y otras transacciones financieras, que bueno, Nueva York es el lugar para aprender más de esto. Y sí, o sea, me gustaría seguir trabajando en los temas de intersección de finanzas y sector público. Buenísimo. Esta pregunta que estoy teniendo ahorita, sí, McKinsey, en el caso de McKinsey, ellos pagaron 2 años de la maestría, porque ese es el convenio, pagan 2 años de maestría, y Harvard me pagó el tercero. Buenísimo. Muchísimas gracias, Rafa. Entonces, digamos, resumiendo un poco, Diana viene a conocer más de temas de consultoría hasta la maestría, ¿no? Ya es cuando la maestría platicas con Rafa, un poco por tus intereses, hacen un match con lo que hace la oficina de McKinsey en México, entonces fue ahí cuando tienes tu primer acercamiento. Rafa, digamos, termina la licenciatura o durante la licenciatura tiene un primer acercamiento con alguna sesión informativa, de ahí termina la licenciatura, empieza a trabajar en temas de consultoría y entonces ya se va a la maestría y demás. 2 caminos, digamos, un poco distintos, pero al final pues el acercamiento es a través de alguna universidad, ¿no? Pues muchísimas gracias por esta primera parte. La verdad es que ya hasta me dio ganas, Rafa y Diana, de yo meterme a temas de consultoría a trabajar. Pero bueno, muchísimas gracias. Entonces, formalmente vamos a entrar a cómo funciona el proceso de reclutamiento en las consultorías. Para esto me gustaría iniciar con un tema pues bastante general. Primero que nos den como una perspectiva general de cuáles son como las consultoras más importantes, cómo funcionan las consultoras, cómo está, digamos, la organización en estas empresas de consultoría, para ya luego entrar formalmente a las etapas del proceso de reclutamiento. Entonces, no sé quién quiera darme como este panorama general de nivel mundial, digamos, cuáles son las más importantes, cómo es, digamos, una estructura o la organización de una empresa de consultoría. Si quieres puedo tomar esta pregunta. Sí, las empresas, yo diría, empresas de consultoría, hay diferentes temas de consultoría cuando decimos consultoría. Hay consultoría estratégica, consultoría financiera, consultoría de tecnología. Generalmente en esta sesión lo que estamos hablando es consultoría estratégica, que es generar problemas, o sea, generar cualquier problema estratégico o de alto nivel que tenga la organización sobre cómo moverse hacia adelante. Las principales empresas de consultoría estratégica son McKinsey, BCG y Bain, que son las más grandes en el mundo, tienen una reputación bastante buena y trabajan con muchísimas empresas. McKinsey siempre presume que trabajamos con 90 de las 100 empresas más grandes del mundo, o si tomas las 500 más grandes, trabajamos como con más de 400 de las 500 más grandes del mundo en temas estratégicos. Hay otras empresas que no tienen enfoque necesariamente en consultoría estratégica, pero tienen negocios de consultoría estratégica como Deloitte o KPMG o EY. Ellos son más como empresas de auditoría y temas financieros, pero también tienen una rama de consultoría estratégica y también hacen proyectos de consultoría estratégica. Y bueno, también hay otros tipos de consultoría, sí, o sea, ya te puedes encontrar más empresas más nicho como consultoría tecnológica o de IT o o sea, consultoría en general es dar servicios de advisory a otra empresa y ya puede ser mucho más específico en esos lados. Pero consultoría estratégica, que es como yo soy el CEO de una empresa y no sé qué hacer con mi empresa por los siguientes 5 años, es más como estratégico y McKinsey, BCG y Bain son los más populares. La estructura generalmente que seguimos es muy parecido alrededor de todas las empresas. Tiene una posición de analista después de estudiar la carrera. Muchos de ellos te patrocinan la maestría, ya sea en México o en el extranjero. Regresando, sigues tomando un rol similar a analista, pero se llama asociado, bueno, con mucho más responsabilidades y mucho más interacción al cliente. Generalmente por 1 o 2 años. Después te hacen manager o gerente, como por 1 o 2 años, que es la posición en la que estoy ahora. Y después hay una posición de 1 o 2 años en la que ya te preparan para ser socio y después ya te conviertes en socio. O sea, después de la maestría hacen como 6 años para ser socio
Y siendo socio, no son empresas públicas, entonces significa que ya eres como dueño de la empresa, porque ya eres parte del dueño de las acciones de la empresa y ya tu remuneración depende pues del desempeño de la empresa también. Que es algo muy padre, o sea, ya tomas parte de decisiones importantes de la empresa. Por ejemplo, un socio de McKinsey ya toma decisiones sobre abrir o cerrar una oficina, sobre contratación, sobre reclutamiento, sobre dónde debemos de enfocarnos o no. O sea, ya más manejando el negocio porque pues ya es de ellos. Buenísimo. Y Dianita, digamos, hay oficinas en México, digamos, por ser como empresas de consultoría internacional, pues hay oficinas en México. Me imagino que de estas tres que menciona Rafa, tanto de BCG como de Bain, como de McKinsey, pues en México encuentras de esas, ¿no? Sí, 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 sí. Y creo que hay una pregunta en el chat. No Sí, sé sí, si la sí. puedo responder. Sí, sí, sí. Es que sí, creo que dice Gaby que sí es posible trabajar solo con proyectos de enfoque en gobierno o de impacto social en McKinsey, o si un asociado tiene que trabajar también en otros sectores. Y creo que aquí, como yéndome un paso para atrás, no sé si toda nuestra audiencia sabe qué es consultoría o cómo trabaja una consultora. Entonces, un poco como yéndome parece paso hacia atrás, bueno, como dijo Rafa, una consultora, y específicamente estas de estrategia que mencionó, trabajamos con los problemas más difíciles en las empresas o gobiernos, ONGs más grandes, en las organizaciones más grandes. Entonces, cuando tú empiezas tu carrera en McKinsey, y un poco relacionándolo con esto de la jerarquía que mencionó Rafa, la idea es que tú adquieras todas las habilidades core o clave de tanto de administración como de estrategia, como incluso de implementación, ¿no? La parte operativa. Entonces, para tú poder redondear tu perfil de esa forma, durante tus primeros años, tanto de analista como de asociado, se espera que tú tengas proyectos en diferentes industrias, diferentes sectores, con diferentes temas y tipos de liderazgo, justo para que tu crecimiento sea exponencial en términos de poder adquirir todas esas habilidades rápidamente. Entonces, no se espera que tengas solo proyectos de un tipo en tus primeros años. Entiendo. Entonces, por ahí, Gaby, nosotros como Rafa y yo pues estudiamos en la Harvard Kennedy School, Rafa también en HBS, entonces naturalmente estamos, digamos, sesgados a querer participar en proyectos de sector público. Sin embargo, cualquier rama que a ti te interese, si es por ejemplo, marketing, o si es finanzas, o si es temas de organización, todo eso también lo hace McKinsey. Entonces, lo que se espera es que una vez que adquieras como lo que llamamos el Basic Consulting Toolkit, ¿no? Y que ya tengas esas habilidades, ya te puedas ir enfocando o alineando hacia lo que llamamos prácticas. Entonces, Rafa está, por ejemplo, en la práctica de sector público, pero McKinsey tiene muchas prácticas. Y hay prácticas de industrias, o sea, puede ser, por ejemplo, energía, es un tipo de industria, ¿no? O sea, sector público, telecom, pero también puedes hacer, están las prácticas de funciones. Entonces, puede ser la función de, por ejemplo, marketing, ¿no? Tú puedes tener marketing en compañías de energía, pero también en compañías de consumo. Entonces, nosotros tenemos como esa matriz de funciones e industria. Entonces ya te puedes ir enfocando a eso una vez que ya tienes tu Basic Consulting Toolkit en tus primeros años. Entonces Rafa, por ejemplo, que ya es un manager, él ya está alineándose a una práctica, ¿no? Yo que todavía soy asociada, sí he tenido proyectos de sector público, pero también he tenido proyectos de otros tipos. Ah, buenísimo. Y también me imagino todo tipo de perfiles, ¿no? Las personas que podrías esperar, digamos, en la oficina, pues tú eres química, por ejemplo, Rafa estudió economía, he escuchado que es como muy diverso también, ¿no? El tipo de personas que trabajan en estos lugares. Sí, creo que en McKinsey y en la consultoría creo que lo importante son tus habilidades. Entonces, nuestro proceso está hecho para poder ver tus habilidades. Entonces, hay gente que estudió medicina, hay gente que estudió hotelería, hay gente que estudió ingeniería, hay gente que estudió economía, administración. No importa, lo que importa son los skills, Perfecto. las habilidades. Ese es un muy buen punto, porque de hecho el proceso de admisión es basado en entrevistas, y en la entrevista
son 6 entrevistas de casos, en las que tenemos que, te ponen como un caso de una empresa que está teniendo algún problema, te van dando números, y si quieren podemos entrar más Si a quieres, detalle. ahorita platicamos del tema de la entrevista, Rafa. Antes me gustaría que viéramos el tema de un primer acercamiento. O sea, ustedes, yo por ejemplo estoy interesado en trabajar en McKinsey, ya hablando formalmente del proceso. ¿Cuál es como el primer acercamiento que uno puede tener con estas empresas para mostrarles el interés, ya sean ferias de empleo? En tu caso, creo, Rafa, fue una plática, pero no sé, Diana, creo que en tu caso, en la Kennedy, fue un tema de primero un internship. Entonces, me gustaría saber, una persona que esté interesada, ¿cómo hace ese primer acercamiento con estas grandes consultoras? No sé si... Sí, bueno, depende si estás en universidad o maestría. En las universidades, McKinsey tiene sesiones informativas de reclutamiento en muchas universidades en México, públicas y privadas. Entonces, una forma de mantenerse en contacto para esas sesiones informativas, para que puedas ir y ver sobre cómo es el proceso, pero sobre todo para entender las fechas. Generalmente, las consultoras tienen 2 sesiones de reclutamiento al año. Una es más o menos como por agosto, septiembre, y otra creo que es como por marzo, abril. Y de hecho, la forma en la que se hace con las 3 principales consultoras en México es aplicando directamente en la página de internet. Okay. Si vas a la página, tiene una sección de carreras y de aplicaciones y ahí mismo envías tu aplicación. Generalmente te piden tu CV y una carta una página explicando, una carta motivo se le llama, de por qué quieres aplicar en consultoría y qué es lo que te emociona de consultoría. Y ya los reclutadores de cada una de las empresas revisan tu CV, revisan la carta y empiezan a llamarte para las invitaciones. Otra forma, esa es la forma más común de hacerlo. De hecho, también para programas de maestría en México, en Estados Unidos es igual. Van directamente a las universidades a reclutar y ahí te explican de las fechas. Suponiendo que no estás ahorita en un programa de universidad o de maestría, dentro de la página de internet también se puede aplicar directamente. Generalmente, si ya llevas varios años de experiencia, puedes aplicar directamente como a un pad de expert, en el que ya has demostrado que ya generaste conocimiento en un área en específico, y entonces ya el proceso es un poquito más diferente, porque ya ahora sí es un poquito más sobre conocimientos, no necesariamente sobre skill. Ok. Diana, en tu caso, me acuerdo que fue en la Kennedy, ¿no? Donde tuviste el primer acercamiento. Fue similar, me imagino. Yo la verdad, o sea, sí sabía lo que era consultoría, porque yo trabajé en una consultora boutique, ¿no? Saliendo. Entonces entendía como el formato de trabajar en diferentes proyectos y que iban a tu universidad como un poco a platicarte. Ya que estaba en la Kennedy, en realidad todo surgió de platicar, ¿no? Entonces como de ver, oye, pues ¿qué vas a hacer en el verano? Porque en el verano se espera que tengas tu internship, ¿no? Que hagas una pasantía entre tus 2 años de maestría. Entonces, pues había diferentes opciones y yo ya había platicado con Rafa, entonces yo fui primero a una sesión informativa de McKinsey, también platiqué con otras personas que sabía que habían trabajado ahí como para entender. Yo la verdad estaba entre 2 opciones, no había considerado mucho McKinsey, yo tenía otra opción en Nueva York, era una ONG de educación, pero una compañera mía hizo el examen, se lo mandaron a su correo y me dijo, te lo voy a mandar la liga para que también lo hagas y me digas cómo te fue. Y yo, ok, nunca te dicen cómo te fue, pero como que qué me había parecido. Entonces ella me lo mandó, hice como este examen. Ahora el proceso de reclutamiento ha cambiado, pero en mis tiempos hacías este examen y pues ya de repente me llegó un correo, oye, te fue muy bien en el examen, te invitamos a las entrevistas. Y yo, ¿qué? O sea, como que fue así un poco impromptu, ¿no? Okay. Pero sí, y luego ya yo me fui a hacer el internship. El internship es una excelente oportunidad de como probar, ¿no? Si es para ti o si no es para ti. Y igual también tuve mi proceso de entrevistas, porque el proceso es idéntico si es para pasantía o si es para tiempo completo. También para pasantías de carrera, porque tenemos un programa de interns para recién de la carrera, es igual el proceso.
Ok, entonces, a ver, creo que me perdí un poquito. Entonces, resumiendo es, tú te puedes meter a la página de internet, digamos, llenas tu solicitud o incluso en una feria de estas de reclutamiento donde van estas empresas consultoras y tú básicamente les muestras el interés. Lo que decía Rafa es, tienes que presentar una carta como de motivos, ¿no? ¿Por qué quieres aplicar? La parte que no entendí fue del examen. O sea, es un examen de conocimientos el que te hacen antes de cualquier paso. Mira, si quieres, mejor les platico del examen actual, que ya no es un examen, Ok, porque ya esa parte del examen anterior ya no existe. Entonces, ok, hoy McKinsey, la verdad, yo considero que siempre está a la vanguardia de muchísimas cosas y tiene una capacidad increíble de reinventarse. Y sí, lo que hicimos en el proceso de reclutamiento fue, a ver, nosotros tenemos toda esta parte digital, porque McKinsey tiene una práctica digital muy fuerte, y diseñamos un juego ah, que dura 1 hora, que se ya, llama Invelus. Entonces, en este juego reemplazó totalmente el examen. Entonces, no te puedes preparar porque realmente lo que queremos ver son tus habilidades entiendo. y cómo vas a tomar decisiones. Entonces, ahora el primer paso para el reclutamiento es este juego. Entiendo. Y entonces te va bien en este, digamos, en este examen, digamos, Sí. y entonces ya es cuando McKinsey dice, ah, bueno, le fue bien a este candidato, yo lo llamo, y eso es lo que quiero saber. ¿Qué sigue después de que, digamos, McKinsey muestra, o digamos, cualquier consultora muestra algún interés? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Te llaman a un proceso de entrevistas? ¿Te mandan a una como cita informal? ¿Qué es lo que pasa, Rafa, después de Sí, que hay como este... lo que sigue son las entrevistas y es el principal momento de reclutamiento. Es el principal filtro que tenemos para el reclutamiento. Son generalmente 6 entrevistas divididas en 2 rondas, 3 primera ronda y 3 segunda ronda. Todas las consultoras grandes, McKinsey, BCG, Bain, usan case interviews, entrevistas de caso. Sí, Y entonces lo que haces es, el entrevistador viene, tienes 1 hora con él, generalmente tienes 15 minutos para temas personales, te pregunta un poquito de ti, de por qué quieres estar en consultoría, que le cuentes un poquito de experiencias de liderazgo o experiencia de trabajo en equipo. Y ya los siguientes 45 minutos es un caso. Entonces el entrevistador va a tener un caso preparado, o sea, de una empresa, un gobierno o un ONG enfrentando algún problema hipotético, o sea, es con números. Entonces te va explicando un poquito cuál es el problema de la empresa. Entonces lo que está probando es cómo estructura los problemas, cómo le haces para identificar los aspectos que son relevantes y los que no son relevantes. Y después te va poniendo varios problemas matemáticos. Por ejemplo, yo me acuerdo de mi entrevista hace muchos años, fue de una empresa de taxis. Así, imagínate que tienes un consorcio de taxis en la Ciudad de México y va entrando Uber. ¿Cómo le haces para empezar, como para, no sé, para que, pues para seguir dando empleos a tus taxistas? ¿O deberías de cerrar el negocio? ¿Qué es lo que deberías de hacer? Es como pensar un poquito para cómo empiezas a abordar el problema. ¿Debería de cerrar? ¿Debería de continuar? ¿Por qué? ¿Sí? ¿No? Y te va dando números de, mira, esto es lo que ganas a la semana, esto es lo que haces al mes, eso es lo que le pagas a los taxistas, te dan los números o no te dan los números, en qué momento ya deberías salir del negocio si no te das, como un poquito viendo las matemáticas y Y al final puedes ir preguntando también, ¿no? Lo que he puedes visto en los preguntar también, videos. puedes ir Sí. preguntando, a veces quieres preguntar un poco más de información, si la tiene te la da, si no la tiene pues no te la da, dices Mm. solamente la información que tenemos y con base en lo que tienes, tienes que ir encontrando conclusiones y al final concluyes, dices yo haría A, B o C porque creo que eso está pasando acá, según la información que me diste acá fue esto, según esta gráfica es esto, entonces un poquito como encontrar el resultado en conjunto. Ahora, el caso no está hecho para favorecer a estudiantes que hayan estudiado negocios o que hayan estudiado contabilidad o finanzas. O sea, puedes no tener ni idea de un estado financiero o ni idea de cómo se maneja un negocio. El caso está hecho para que cualquier persona lo pueda resolver. Realmente lo que queremos probar es la habilidad para identificar problemas, para analizarlos, para sintetizarlos, para descomponer en sus partes y para encontrar como cuáles son realmente los números o las matemáticas que debes estar haciendo en un problema para encontrar los insights más importantes. Y eso no requiere realmente saber negocios, sino más bien como de Saber. entender hacia dónde está la información más importante. Hay varios libros con los que te puedes preparar. Yo me acuerdo que me preparé con Sí, una... yo me acuerdo que mis compañeros de la maestría, cuando venía lo que tú dices, Rafa, este proceso de reclutamiento semestral, se ponían a estudiar como locos hojas y casos y era como muy conocido que te pusieras a estudiar casos porque ya venía McKinsey a reclutar. Entonces, sí es lo que te iba a preguntar, si hay como material para prepararlos.
Sí, yo me preparé con, me acuerdo mucho de un libro que se llama Case into Your Secrets de Victor Chang. Ese libro me ayudó bastante. Pero, y hay otro que se llama The McKinsey Way. También explica un poquito sobre cómo estructuramos problemas y cómo resolvemos casos. Yo me acuerdo que leí estos libros antes de la preparación, pero lo que realmente me ayudó fue lo que tú dices, como preparar casos reales. Me contacté con amigos y amigos de amigos que habían estado en McKinsey o en consultoría. Les dije, oye, no tienen una hora para practicar un caso conmigo. Y ellos generalmente ya tienen como casos práctica para que se puedan sentar contigo y practicar. Y sí, me acuerdo que practiqué unos 3, 4 casos con compañeros antes de mi primer caso real. Ya. Oye, Dianita, ¿y por qué son tantas entrevistas, ¿Por qué platicaba Rafa que son como 6. ¿Por qué son tantos? Pues yo creo que quieres tener, digamos, diversos data points para evitar que el proceso esté como sesgado. La verdad es que McKinsey o sea, se toma muy, muy en serio este proceso. O sea, sí tratamos de que sea lo más objetivo posible. Entonces yo creo que parte de tratar de tener esa objetividad y de tener digamos, un punto de vista más holístico del candidato, es tener diferentes puntos de entrevista, pues para tener más data, ¿no? Y más o menos, ¿a través de cuánto tiempo son estos? O sea, 6 entrevistas me imagino que son espaciadas por durante cuánto tiempo. Eso es muy... Depende. En mi caso, yo me entrevisté para analista en la Ciudad de México. Todo esto pasó en 2 semanas. Me entrevisté con McKinsey, BCG, Bain. Mi primera semana tuve las primeras 3 entrevistas en todas ellas. Y la segunda semana tuve las entrevistas finales en todas ellas. En 2 semanas más o menos sabes el resultado del proceso. Y cuando terminas tu última entrevista, bueno, al menos en mi caso, me dieron respuesta ese mismo día. Ese mismo día en la noche me abrió un socio y ya te dice si te dan oferta o no. Pero digamos, tú decías, Rafa, que son 3 y 3, ¿no? O sea, si tú en la primera etapa la regaste y te fue mal, ¿no te llaman a una segunda etapa? ¿Así pasa? Te llaman por teléfono a decirte que no pasas a la segunda etapa. Siempre te llaman por teléfono. Lo que pasa es que las 3 personas que te entrevistaron se juntan, hablan sobre ti, de qué fue lo bueno, qué fue lo malo, te ven potencial, sí o no, y te toman una decisión. Si dicen que no, te marcan y te explican por qué no. Y si te dicen que sí, te dicen, oye, pasas a la siguiente etapa, pero notamos que puedes mejorar en esto y en esto. Por favor, enfócate en esto porque sí sería muy bueno que no vuelva a pasar en la siguiente ronda. Ya en la siguiente ronda tratas de implementar el feedback que te dieron. Entiendo. Dianita, entonces, digamos, un primer paso importante son las entrevistas. Lo que platicaba Rafa, quizás es de lo más importante, son 6 a lo largo de 2 semanas, es un proceso bastante rápido. ¿Hay algún otro paso dentro de este proceso de reclutamiento adicional a las entrevistas? No, tienes, o sea, el Invelus, ¿no? Este juego, que yo creo que ahí la verdad con que te hayas apuntado en la página te lo van a mandar. O sea, es muy común que pase eso, porque pues eso es ya muy fácil de trabajar con ese, manda la data automáticamente. Ya después tienes, como dice Rafa, las entrevistas. Algo a notar es que muchas veces tienes 3 en un mismo día. Entonces tienes el mismo día tus 3 y ya tienes otra instancia donde tienes las otras 3. Yo, por ejemplo, tuve 4 en un mismo día. Entonces, entonces ya después tienes tu primera ronda. Entonces, entre cada paso te pueden decir sí o no, ¿no? Entonces, el Invelus, sí o no. Luego, la primera ronda, sí o no. Y luego ya la última ronda ya te dicen oferta o no. Oye, ¿y hay algún tema de cómo miden tu nivel de inglés, por ejemplo? O sea, todas las entrevistas, si, digamos, independientemente si es en la oficina de México, es en inglés, o cómo saben que tú también no vas a tener ningún problema con el tema del idioma. Creo que un punto es desde tu CV, ¿no? Entonces, normalmente desde ahí, pues, van a poder tantearlo, pero también puede que te toque alguna entrevista en inglés, aunque estés en la Ciudad de México, sí. Diana, ¿tus entrevistas fueron en inglés, no, Diana? ¿Las de la primera ronda o...? No, las mías fueron en español. Es que como yo ya estaba en la maestría, ya cuando estás en la maestría, si estás en un posgrado en el extranjero, en un país que hablan inglés, pues tú tuviste que haber hecho tu TOEFL o tu IELTS para poder llegar a esa maestría. Entonces, ya es como check, ¿no? Para ellos. Pero, no, ¿en tu caso cómo fue? En mi caso fue diferente. Yo me entrevisté en México, mis 6 entrevistas, y tuve 2 entrevistas en inglés.
una de la primera ronda y una de la segunda ronda fueron completamente en inglés y de hecho fueron con socios que ni siquiera eran mexicanos. Me entrevistó socios extranjeros, bueno, consultores extranjeros que no hablaban español, entonces la entrevista fue en inglés. Y platicando con otras personas, siempre hay al menos una o dos en inglés en México, Ya. igual para probar esto que Giovanni menciona. Oye, y una duda, si tú, por ejemplo, estás en Alemania, ¿no? Y te quieres aplicar a la oficina en México, ellos te pagan, por ejemplo, el viaje, o sea, ¿tiene que ser necesariamente presencial el tema de las entrevistas? ¿O cómo es que funciona? A mí me volaron de Boston a México para Ok. entrevistarme. Creo que ahorita con lo de la pandemia nos hemos adaptado y ahora tenemos las entrevistas de forma virtual, ¿no? Ah, perfecto, perfecto. Entonces, digamos, no es no es, digamos, ya con el tema de la pandemia, quizás ya va a ser más fácil por Skype y demás, ¿no? Sí. Entonces, digamos, está un tema de entrevistas, está el tema de, bueno, primero el examen, como juego que mencionas, Diana, está también el examen está la parte de entrevistas, el tema del idioma, digamos, no se vuelve necesario para que tú puedas, digamos, no hay como un requisito de, oye, necesito que me entregues TOEFL o necesito que me entregues IELTS para yo corroborar que de alguna forma sabes idioma, pero podríamos esperar, de acuerdo a lo que dice Rafa, que pudieras tener entrevistas en inglés, algunas. Supongo que te avisan antes o digamos, o el mismo día ya te empiezan a hablar en inglés y entonces ya te fregaste porque tienes que hablar entonces en inglés, supongo, no lo sé. Eh, Ahora me gustaría saber cómo funciona el placement. O sea, ¿tú aplicas a la oficina en la que quieres trabajar? ¿O cómo es que tú, digamos, como es una empresa, digamos, internacional, cómo es que funciona el proceso de aplicación para la oficina en particular? O ellos, digamos, tú aplicas a McKinsey y ellos te mandan a donde ellos, digamos, piensan que es más eficiente que estés. Tú aplicas a una oficina en particular. Voy a separar el proceso en analista, que es después de la universidad, o asociado, que es después de la maestría. Como analista, después de la universidad, si vas apenas saliendo de la universidad, se recomienda que apliques a la oficina de México, porque, bueno, estudiaste en México. Si estudiaste en México en la universidad, se recomienda que apliques en México. Si entras a la página de internet y habiendo estudiado en México y aplicas a Estados Unidos, a Francia, a Brasil o a otros lados, es muy probable que no vean tu resumen porque no eres parte de algunas universidades locales o alguna de las universidades target para ese país. Entonces, si quieres entrar en consultoría McKinsey, BCG o Bain y estudiaste en la Universidad de México, lo más recomendable es que apliques a la oficina de México. Ya después, en el futuro, si te va bien en la consultoría o en la empresa en la que estás, te puedes transferir a otro lado, que fue lo que yo hice. Ya ahora me transferí después a Estados Unidos. Pero es mucho más probable, porque mucha gente el error que comete es que quiere irse a Estados Unidos y aplican a la oficina de Nueva York habiendo estudiado en México y la verdad es que la oficina de Nueva York no va a ver su aplicación, porque le da prioridad a la gente que estudió en el país. Ahora, si estudiaste tu carrera en Estados Unidos, sí puedes aplicar directamente acá porque eres parte como del target que ellos tienen. Ahora, en la maestría es un poco diferente. En la maestría realmente sí puedes aplicar a cualquier oficina del mundo, pero Si sí estudiaste tienes fuera, que... ¿no? O sea, si ¿Eh? estudiaste en México, digamos, te conviene aplicar a la oficina en México. Pero si Correcto. estudias en Estados Unidos, quizás es diferente. Correcto. Yo tengo muchos amigos de la maestría que literal aplicaban a cualquier oficina. Puedes aplicar a Londres, a Singapur, a Taiwán, a India, a Brasil. Realmente sí aceptan tu aplicación, sí la ven y sí la revisan, pero sí tienes que explicar por qué te quieres ir a ese país. O sea, si yo soy mexicano y estoy aplicando a la oficina de Singapur, sí van a leer mi aplicación, sí me van a, por eso, si paso el examen me van a llamar, pero sí va a haber un momento en el que voy a tener que explicar, bueno, por qué siendo mexicano quiero irme a Singapur y bueno, ya lo puedo explicar, pero sí ha habido casos. Tengo amigos, un amigo latino que se fue a la oficina de Dubái porque quería trabajar en temas de oil and gas y ahorita está en Dubái. O sea, sí se puede, pero sí es mucho más fácil ya dentro de la maestría aplicando a cualquier oficina que si este es tu primer trabajo después de la universidad, lo más recomendable es que apliques a tu oficina local. Ahora, Dianita, los procesos son distintos. O sea, si tú aplicas, por ejemplo, a la oficina de Colombia, estando en la maestría en Estados Unidos, tú sabes si los procesos, o aplicas a la oficina de Londres, los procesos pueden cambiar. En lugar de hacerte 6 entrevistas, puede que te hagan un examen adicional o es totalmente homogéneo el proceso independientemente de la oficina donde te quieras ir. Es totalmente homogéneo. Ok. Lo que yo he visto que sí puede variar no es debido a la locación, o sea, no es debido a la oficina,
sino más bien al formato. Hay un formato especial que se llama Power Ups, donde en lugar de 6 entrevistas te hacen 4, y eso es solamente para asociados, o sea, saliendo de la maestría o para el internship, y se hace más que nada para poder darte una respuesta rápida con respecto a tu pasantía. Pero es raro, o sea, es raro, pero eso se hace desde cualquier oficina. Lo más normal es tener 6. Ok, buenísimo. Y tú platicabas, Rafa, muy al inicio de la conversación, que también hay la posibilidad de transferirte, ¿no? Y entiendo que igual hay un proceso ahí medio complicado, o digamos, tienes que aplicar de cierta forma. El proceso de aplicación es igual, tal cual. Si tú, por ejemplo, estás en la oficina en México y te quieres ir a trabajar a, no sé, a Rusia, a Moscú, tú tienes que aplicar un proceso similar como si fueras analista, digamos, las 6 entrevistas, este examen que comenta Diana, o simplemente tomas tus maletas y te vas. Voy a clasificar las experiencias como en 3 pedazos. Uno que es irte por un proyecto nada más, irte por un año o irte para siempre. Irte por un proyecto nada más es bastante fácil. Si tienes, bueno, no bastante fácil, pero si tienes un socio que está empezando un proyecto en otro país y conoces a ese socio, te conocen o tienes algo que agregar a ese proyecto, te puedes ir a ese proyecto. Yo cuando fui analista tenía un año y ya estuve en proyectos en Colombia, después me fui a India y después me fui a otros lados, pero eran más como proyectos de one-off. Por ejemplo, si ahorita Diana está en la oficina de México y hay un proyecto muy bueno en Colombia, ella puede escribirle a socio y decirle, oye, estoy muy interesado en este proyecto, creo que puedo aportar. O sea, se puede decidir mañana si ella va a Colombia o no. Bueno, ahorita no por la pandemia, pero ella podría en teoría ir a Colombia inmediatamente. No necesitas una aprobación más que un socio diciendo, sí, quiero estafear a Diana en mi proyecto. Segundo nivel, que es irte por un año, ahí sí requiere una aplicación, pero no es como una entrevista ni nada, es simplemente hablar con tu oficina local y con la otra oficina, con la persona le llamamos PD Manager, Professional Development, y explicar por qué te quieres ir a ese país por un año. Tenemos compañeros en la oficina de México que se han ido un año a Colombia, un año a Argentina o a Rusia, generalmente porque quieres aprender un tema muy particular que se desarrolla en ese país, como oil and gas, o desarrollo económico, o retail, marketing. Entonces, como quieres irte un año a ese lugar para aprender un montón de la gente de esos lugares. Eso generalmente es también accesible. O sea, he escuchado que es posible, y de hecho McKinsey lo promueve demasiado, como transferencias de un año o de 6 meses. Y ya después está el tercer nivel, que es una transferencia para siempre, que es la que yo hice. Ese sí es un poco más complicado, porque ahí sí necesitas un grupo de socios de la oficina a la que te vas, que te apoyen la transferencia, en que tu oficina local también te apoye la transferencia, y un racional muy fuerte de por qué te quieres ir, y tienes que convencer a ambas partes que es lo mejor para la firma y para ti. Yo me transferí a Estados Unidos porque también soy parte de la práctica de finanzas corporativas, y bueno, la historia que yo contaba es que trabajando en temas de M&A y transacciones y finanzas corporativas, Nueva York es el mejor lugar para estar. Entonces sí me conviene a mí como persona, pero también me explicaba que yo puedo contribuir mucho acá, porque bueno, estuve trabajando un poco en Goldman Sachs, tengo algo de experiencia, he trabajado mucho en temas de sector público, entonces puedo aportar en el tema de finanzas públicas, que es lo que ya me he estado especificando ahora aquí en Estados Unidos. También trabajé mucho tiempo en Puerto Rico, entonces también traer el idioma de español, al mismo tiempo sector público, al mismo tiempo sector financiero, hacía sentido de que si yo quería moverme me apoyaran. Entonces ahí se requiere un poco, porque si tienes que contar una historia muy completa de por qué vale la pena que tú te muevas completamente a otro lugar, a otra oficina. Y si te lo aceptan, ya te hacen la transferencia permanente. O sea, me transfirieron para acá, yo ya soy parte de la oficina de Estados Unidos, todo mi payroll, documentos y todo ya está para acá. O sea, ya no tengo una interacción directa con la oficina de México. Buenísimo. Oye, Dianita, y en tu caso, por ejemplo, el que tú ya sabías que te ibas a regresar a México, dado que hay 2 oficinas, ¿tú ahí tienes la posibilidad de elegir si te quieres ir a Monterrey o si quieres estar en Ciudad de México? Sí, y es muy sencillo, ahí sí es muy sencillo decir, oye, pues, o sea, no sé, estuve un año en Monterrey y la verdad me quiero mover a la oficina de Ciudad de México. Es muy sencillo porque operamos como una sola oficina, en el sentido de que nuestro professional development es el mismo para las dos. Toda la parte de recursos humanos se maneja de manera central para las 2 oficinas. Entonces, realmente es muy sencillo. Es más bien dónde quieres vivir. Ok. Y yo quisiera preguntarles algo. En el tema de
o sea, como que me da la impresión que para el reclutamiento no es importante el nombre de la universidad, digamos, a un nivel de licenciatura donde tú aplicas, digo, es una pregunta como que me está surgiendo, ¿es importante de qué universidad estás graduado o es simplemente importante el cómo tú hayas respondido en tus entrevistas? Y si ese es, por ejemplo, el mismo caso para las maestrías, da lo mismo que tú hayas estudiado en Harvard, por ejemplo, o que hayas estudiado, no sé, en otra universidad en Estados Unidos, quizás con menos, digamos, con menos prestigio, digamos, juega a tu favor el que tú hayas estudiado en alguna universidad, en algún tipo de universidad, o es simplemente como el conocimiento y esto como que te haya ido bien en las entrevistas y demás. Es una pregunta difícil. A ver, no estoy seguro de la respuesta, pero creo que sí importa. O sea, porque al final de cuentas quien revisa tu resumen es una persona y esta persona pues trata de jalar a los mejores candidatos o sea, para ofrecerles el examen y las entrevistas. Y creo que sí se fijan en la universidad a la que viene, no tanto por la universidad, sino por lo que significa llegar a esa universidad. O sea, haber llegado a Harvard, haber llegado a Stanford, requiere muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo de haber demostrado que le echaste muchas ganas desde antes. Ahora, es solo un aspecto de muchos para considerar tu candidatura. O sea, realmente ya que ve la universidad, después se empieza a fijar, ok, bueno, ¿cuáles son sus calificaciones? ¿Cuáles fueron sus materias? ¿Cuáles son las actividades curriculares que esta persona desarrolló? Actividades de liderazgo. Y esas son tremendamente importantes, porque o sea, yo he visto gente de Harvard, de buenas universidades, con buenas calificaciones, pero cero participación en actividades curriculares o experiencias de liderazgo, y no los consideran. Y puede haber otra persona de una otra universidad que a lo mejor no sea más famosa, pero fue presidente de su asociación de estudiantes o trabaja en un par de ONGs o ha organizado algo por su comunidad para realmente tener un impacto en la gente que más lo necesita. Y ese tipo de experiencias, queremos gente como esa y pues no importa si estudió en una escuela o en la otra, gente súper emprendedora con mucha capacidad que se ve que va a dar algo extra y es la gente a la que llamamos. Y, o sea, en McKinsey tenemos gente de todas las universidades, o sea, de muchísimas universidades, no nada más de top universidades en México, en Estados Unidos. Y es precisamente por eso, porque se toman, como Diana mencionó, el proceso de reclutamiento es muy, muy en serio, como realmente se van hasta los detalles del CV. O sea, para responder a tu pregunta, sí importa, pero es solo un aspecto de muchos los que se revisan. Entiendo, entiendo. Buenísimo. Y te quisiera preguntar, Dianita, si tú, por ejemplo, platicaba un poco, Rafa, sobre la estructura. Me gustaría saber si el proceso es distinto, si tú aplicas, por ejemplo, ya traes un PhD, ya eres un señor súper grande y quieres aplicar como una posición más senior en McKinsey. ¿Cambia el proceso de reclutamiento? O sea, tú no tuviste nada que ver en consultoría toda tu vida, pero ya eres como un que le agarró el 20 y quiere trabajar en sus 40 años en McKinsey, ¿el proceso cambia dependiendo de la posición a la que tú aplicas? Mira, esa es muy buena pregunta, Giovanni, porque creo que de lo que hemos venido hablando nosotros es de un track específico que se llama consultor generalista, ¿no? Okay. Entonces, en McKinsey en realidad hay como dos tracks, ¿no? Entonces tienes el track generalista, que somos nosotros, que el objetivo es justamente tener como este perfil muy redondo de management consulting skills, pero también tenemos el track de experto, que ya lo mencionó Rafa un par de veces. Este track sí tiene un proceso de reclutamiento un poco distinto. Igual te hacen casos, pero aquí sí se espera que tú tengas conocimiento de tu área. Te voy a poner un ejemplo muy específico. Una persona que la estamos contratando porque es un experto en la parte de arquitectura en temas digitales, ¿no? Entonces, como la parte de IT-OT. Entonces, esa persona va a tener un proceso de entrevista que va a llevar con respecto a casos, pero también va a tener una entrevista con otro experto, un experto de McKinsey, que le va a preguntar sobre su conocimiento en sí en IT-OT. Entonces, ahí sí se busca el conocimiento. En consultoría generalista, skills. Y acá en experto, skills y conocimiento. Entiendo, ok. Digamos, un poco para resumir esta etapa del reclutamiento, ¿cuánto tiempo suele entonces durar desde que pasas el examen, digamos, te dicen, órale, vente a hacer las entrevistas, hasta que ya, digamos, te dan una propuesta formal monetaria? ¿Eso cuánto más o menos suele durar? Pues,
O sea, realmente varía, pero lo más estándar es alrededor de 2 meses desde que empiezan como las pláticas, ¿no? Luego tienes como la parte del examen y luego te agendan tus entrevistas. Lo más normal es que máximo 2 meses ya tienes tú una respuesta. Pero yo, la verdad, he visto que cada vez lo hacemos más rápido y ahora sí, la verdad que un mes ya pasaste por todo. O sea, desde la sesión informativa, hiciste el examen, te agendaron las entrevistas y como dice Rafa, es muy común que el mismo día que terminaste tus 3 últimas entrevistas te llamen para decirte si te van a ofertar o no. En eso somos muy, muy rápidos, la verdad. Supongo que tarda un poquito más si te vas a Estados Unidos, por ejemplo, Rafa. Igual y tiene que haber un trámite de una visa, igual y hay como un proceso más largo de que igual te tienes que ir a otro país y entonces implica que consigas casa, no sé. Supongo que es un poco ¿Te más refieres tardado. a si aplicas y te vas a otro país o si te transfieres internamente dentro de McKinsey? Y digamos, si aplicas a otro país, digamos, Ah, pues, sí. Ujú. No, si aplicas, te dan respuesta de todos modos. O sea, de mis amigos que aplicaron a, no sé, a irse a Londres o otros países, mismo proceso, haces examen, entrevista, segunda entrevista, ese mismo día te dicen si te quedas o no, y te dan una fecha de entrada. La fecha de entrada nunca es como mañana, siempre te dan varias opciones de fecha de entrada, y si estás aplicando a irte a otro país, tu fecha de entrada debe de considerar el tiempo para conseguir la visa. O sea, porque sí, McKinsey te ayuda mucho, tenemos un equipo de sí. abogados que Ah, hacen todo. buenísimo. Realmente, de hecho, para mi transferencia a Estados Unidos yo no hice nada, ellos hacen todo el papeleo, yo nada más me presenté a la embajada y fue muy, muy sencillo. Y realmente es así, ellos se encargan de hacer todo el papeleo, pero sí, o sea, cuando eliges tu fecha de entrada, debe de considerar el tiempo de la visa para irte, para poder trabajar en ese país. Perfecto. Entonces, para resumir esta etapa del reclutamiento y ya pasar a la etapa de cómo es su vida como consultor, me gustaría saber qué consideran que es lo más difícil del proceso de reclutamiento. Supongo que va por algo de las entrevistas. Y segundo, ¿ustedes qué creen que son habilidades importantes que un candidato debería destacar para poder aplicar, para hacer un buen proceso de reclutamiento? Diana, si quieres empezar. Sí, pues, o sea, tu primera pregunta, o puedo elegir la de los skills. Sí. A mí me encanta esa parte de McKinsey, si te soy honesta. Me gusta Ok. mucho que buscamos ciertas habilidades en específico y que el proceso va encaminado a ello. Entonces, lo que buscamos son habilidades tanto de resolución de problemas, o sea, toda la parte analítica, que tú seas capaz de partir un problema en sus partes y además de sintetizar. Esas habilidades son muy, muy importantes. O sea, También buscamos. independientemente si eres arquitecto, si eres químico, si eres economista, o sea, no es tan relevante, sino como tu capacidad de pensar los problemas, ¿no? Exacto, y creo que por eso también es que las entrevistas están hechas de la manera en que están hechas. O sea, el caso realmente no necesitas un conocimiento en finanzas. O sea, yo como ingeniera química podía llegar y podía preguntar. ¿Por qué? Porque lo que realmente ellos quieren ver es cómo estructuras tú el problema, cómo lo analizas, cómo realmente dices, oye, necesito esta información para poder resolverlo, la tenemos, no la tenemos, y poder sintetizar tus conclusiones. Creo que ese proceso es lo que tratamos de ver muchas veces en los casos. Eso es realmente lo importante. Y entonces, pues creo que es eso. También buscamos un perfil de liderazgo, ¿no? Llamamos como esta parte de personal impact. Entonces, eso también es algo en lo que nos fijamos mucho. Gente que haya tenido experiencias de, por ejemplo, como mencionó Rafa, de organizar cosas en tu comunidad, de a lo mejor haber liderado grupos estudiantiles mientras estabas en tu carrera, haber sido, no sé, presidente de tu clase, a ver de qué, no sé, como toda esta parte como de personal impact, ¿no? Y hay otra cosa en la que buscamos mucho que se llama entrepreneurial drive. Y esto tiene que ver con la resiliencia, con cómo tú innovas cuando quieres alcanzar una meta, como esta apertura de tener como nuevas maneras de llegar a una resolución, porque a mí me gusta mucho pensar que McKinsey no es que apliquemos metodologías, sino que nosotros las creamos, ¿no? A través de toda esta exposición que tenemos a los diferentes clientes. Entonces creo que esas tres cosas, problem solving skills, entrepreneurial drive y personal impact, es lo que buscamos.
Y con respecto a la parte más difícil, yo no sé si todo el mundo dice que eso de los casos es como súper difícil. Yo la verdad los disfruté mucho. A mí me gustaba esa parte, yo lo veía como algo retador y lo veía como una oportunidad de demostrar y de analizar problemas, ¿no? Entonces a mí me llamaba mucho eso la atención y creo que en realidad pues es un reto, ¿no? Entonces de invertirle esas horas, ver cómo hacerlo, pero yo lo disfrutaba y creo que eso también te da un poco de percepción de si vas a disfrutar del trabajo o no, porque es un mini caso, es una mini oportunidad de decir, a ver, me gusta resolver casos, probablemente si se te hace interesante, si te da curiosidad, probablemente vas a disfrutar mucho del día a día. Claro. Rafa, ¿quisieras complementar algo de lo que dijo Diana? No, estoy de acuerdo con todo lo que ella dijo. Yo creo que lo resumió bastante bien en cuanto a las habilidades que buscamos y estoy de acuerdo con ella en cuanto a lo más difícil del proceso. Oye, y quería preguntar, alguna vez en la maestría me dijeron que las calificaciones también son importantes, el que tú hayas sido como tenido dieces en la escuela, no sé si eso es importante para aplicar a una de estas consultoras. Para el proceso de analistas o saliendo de la universidad, yo creo que sí, porque es lo que te decía al principio, es parte como el check que hacen los reclutadores de qué universidad, qué ha hecho, cómo ha ido en calificaciones. Yo he escuchado que sí importa la calificación. Ya en la maestría, muchas maestrías tienen la política de no revelar las calificaciones, entonces ya la calificación ya no importa. Por ejemplo, en HKS no tenemos calificación hasta que nos graduamos. Entonces realmente no, bueno, o puede ser terminando el primer semestre, pero en ese caso estás aplicando antes de que sepas tus calificaciones. Entonces, no hay forma de que ellos sepan cuál es tu calificación porque tú no las tienes. Y pues, lo que sí estoy seguro es que la maestría sí importa ya mucho menos la calificación porque de cierta forma ya demostraste que ya habiendo estado en una maestría en Estados Unidos, pues seguramente le echaste muchas ganas, ya fuiste una persona responsable y lo que importa es más tus habilidades intrínsecas. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias por esta explicación a grandes rasgos sobre el proceso de reclutamiento. Creo que también atendimos todas las preguntas del chat respecto a esta etapa. Me gustaría entonces pasar un poco por tema de tiempo también sobre el tema de su vida, ya en el día a día. Ustedes, digamos, ya te dan la oferta, ya empiezas a trabajar en McKinsey, tanto en la oficina en México o en Estados Unidos. Me gustaría saber dos preguntas importantes. Primero, ¿qué es lo que les gusta de su vida como consultor? Yo he visto a Rafa que se la pasa increíble en su Instagram. Y segundo ¿qué no les gusta? ¿Qué de esta vida de consultor? Hay como ese mito también de que es muy pesado, de que sueles tener horarios pues bastante duros. Entonces, me gustaría primero empezar la primera parte, qué es lo que les gusta, quizás hablar un tema de las prestaciones, un tema del salario, las prestaciones que hablaba Rafa sobre la oportunidad de que te paguen tu maestría, sobre el ambiente de trabajo. Pues no sé si quieres empezamos contigo, Rafa. Me encantan muchísimas cosas del trabajo. Me encanta mucho poder como reinventarme cada 3 o 4 meses en un nuevo proyecto, como la posibilidad de aprender un montón en proyectos muy similares. Me encanta la posibilidad de realmente hablar directamente con CEOs o CFOs de empresas muy grandes y realmente ponerte en sus zapatos y tomar decisiones muy, muy importantes. Ahora estoy, por ejemplo, trabajando con un retailer en Estados Unidos que pensaba hace algunos meses declararse en bancarrota y les ayudamos con todo el proceso de refinanciamiento para poder sobrevivir, que salvó más de 100,000 trabajos. Entonces, realmente platicar con ellos, ver el impacto que estás teniendo en la cantidad de personas en las que le estás realmente impactando y luego realmente tener la oportunidad de presentarles y decirles, eso es lo que creemos que deba ser tu negocio en el futuro, porque si no va a entrar en bancarrota. Y es un negocio que emplea más de 100,000 personas y realmente a pensar con ellos hacia dónde crees que deberían de moverse es una oportunidad súper única, sobre todo a nuestra edad, que es, bueno, seguimos siendo jóvenes y estamos trabajando con ese nivel de stakeholders que toman decisiones muy importantes y con impacto en muchísimas personas. O como les contaba hace rato de mi proyecto en Nigeria, o sea, realmente como pensar cómo vacunamos a 5 millones de personas que no se quieren vacunar, o sea, esa cantidad de impacto que estás teniendo al trabajar con decision makers en problemas muy específicos, es algo que me gusta. Y bueno, también me encanta la gente, o sea, es de la gente más inteligente que he conocido en el mundo, es gente muy inspiradora, muy entrepreneur, de mis mejores amigos, entonces me gusta mucho, mucho el ambiente también. Buenísimo. Diana, quizás también me gustaría hablar un tema de las prestaciones, como para saber también, digamos, alguien que va buscando trabajo, se está comparando, pues ver qué también prestaciones te ofrece este tipo de empresas.
La verdad es que, o sea, bueno, McKinsey te ofrece, digo, las prestaciones estándar de ley, ¿no? Muchas veces tenemos hasta más, ¿no? Entonces, no sé si el aguinaldo es ciertos días, en McKinsey te dan, no sé, una semana más, algo así. Pero creo que hay unas que son particulares de consultoría que son muy interesantes y muy padres. Por ejemplo, a mí me gusta mucho esta opción que tenemos de, si a mí me toca un proyecto, por ejemplo, en Colombia, yo tengo la opción de que mi pareja vuele a Colombia el fin de semana y se quede conmigo, en lugar de que a mí me regresen a México esa semana. Entonces, normalmente tú estás en México, te vuelan a Colombia y regresas en la siguiente semana, ¿no? Entonces, en lugar de hacer eso, tú puedes traerte a tu Ah, pareja. buenísimo. Ajá, entonces tú puedes disfrutar el fin de semana con tu pareja en otro país, ¿no? Dependiendo del lugar donde estés, por ejemplo, si estás en Singapur o si estás en un país que a lo mejor más alejado de México, pues regresar no es tan frecuente, ¿no? No es cada semana, porque pues digo, si tienes un vuelo de 15 horas, pues puede ser una vez al mes, pero igual puedes hacer lo mismo, puedes volar a tu pareja y esa es una de las prestaciones que más me gustan de McKinsey. Creo que además, digo, tenemos otras como, ya te imaginarás, ¿no? De que el seguro de gastos médicos. Una vez alguien me platicó que tú tienes la opción también de cambiar de área, ¿no? Un año completo te vas a trabajar al gobierno, por ejemplo, y es un año que te paga pues la consultora, y es como una forma como de refrescar la cabeza, como salirte un poco de la rutina y regresar otra vez. O sea, no sé si, me lo platicaba justo Ángel, Rafa, pero no sé si eso se mantiene. Han cambiado un poquito las políticas. Este programa de tercer año para analistas creo que ya no existe, pero se puede negociar en algunas oficinas. En Ya. Estados Unidos sigue existiendo de que te vas un año a trabajar a otra empresa. No es que McKinsey te pague el sueldo, pero te paga las prestaciones. Te siguen manteniendo tu servicio médico, te siguen pagando celular, computadora y otras cosas, pero el sueldo base ya te lo paga la nueva empresa. Pero es Y, un año, solo te vas un año, pero regresas. sí. Y para el tema de educación, si tú quieres, digamos, ya como trabajador de estas consultoras, si quieres seguir preparándote, digo, el tema de que te pudieron pagar esto de las maestrías, ¿te cubren totalmente tus estudios de posgrado o cómo es que funciona? McKinsey en México te pagan 2 años de maestría, ellos te pagan todo el tuition, que es toda la colegiatura. En mi caso, yo me fui 3 años y McKinsey le paga directamente a Harvard por 2 años y bueno, después Harvard me dio una beca para pagar por el tercer año. Y para mis gastos personales, McKinsey te da un préstamo, una tasa de interés super, o sea, bastante baja y con varios años para pagar. Y yo conseguí un préstamo del gobierno de México, un préstamo de McKinsey y un poco de mis ahorros y con eso fue con lo que viví para mis gastos personales en la escuela. Ahora, Diodita, los salarios son súper competitivos, ¿no? O sea, es como muy conocida la fama de que como consultor, pues digamos, puedes vivir muy bien. O sea, sí, en términos comparativos, en México, especialmente en México, y yo creo que también en Nueva York, pues sí te da el salario para vivir bastante bien, ¿no? Pues sí te alcanza para comprarle algo bonito a tu mamá de Navidad. Sí, Buenísimo, sí, buenísimo. sí te alcanza, sí te alcanza. Me gustaría saber también, Dianita, las oportunidades de crecimiento. No sé si estas organizaciones suelen ser muy horizontales y entonces, a menos que pases muchos años y tengas un PhD, por ejemplo, hay organizaciones así, muy verticales, muy como conservadoras, donde a menos que tengas un PhD es que puedes avanzar es el caso del gobierno. Por ejemplo, antes el gobierno en México era de ese tipo. No sé si en McKinsey sí existe la oportunidad de crecer, de tener desarrollo profesional y que eventualmente pues, puedas tomar roles mucho más importantes en la organización. A mí la verdad es que algo que me encanta de McKinsey es precisamente eso, que no te ponen un freno para tú crecer. Tú puedes llegar hasta donde tú quieras. A diferencia de otras empresas donde realmente tienes que esperar a que alguien, por ejemplo, salga para Sí. que tú puedas subir a ese puesto, en McKinsey no hay eso, no hay cuotas, entonces tú vas al ritmo que tú te pongas. Entonces, tú como asociado, sí normalmente te toma 2 años llegar a manager, ¿no? Que es el siguiente nivel, pero si tú estás listo en el año y medio, te van a subir. O sea, si tú demuestras que tienes lo necesario, te van a subir. O si llegaste y, no sé, estuviste ayudando en desarrollar muchas cosas de la oficina y te gustó como hacer alguna iniciativa específica. Por ejemplo, yo ahorita estoy en el Social Impact Group,
McKinsey te apoya, te dice, a ver, tenemos estos eventos, ¿por qué no metemos al Social Impact Group? ¿Cómo los ayudamos? Vamos a ver si podemos sacar algo de presupuesto para desarrollar esto. Entonces, tu crecimiento, tú lo vas definiendo. Buenísimo, perfecto. ¿Quisieran agregar algo sobre esta parte de lo que les gusta de su vida de consultor? ¿O pasamos a la parte de lo que no les gusta o los retos, digamos, importantes que han tenido en esta vida, en este estilo de vida? ¿Nada? Bueno, pasamos Pues, entonces en a el los interés del retos. tiempo, pasemos a lo que sigue. Buenísimo. Sí. Pues si quieres, Dianita, empezamos contigo. ¿Qué es lo que, digamos, ha sido retador en tu caso? Digamos, no lo malo, pero, digamos, lo retador que has encontrado complicado en ya trabajar en una de estas empresas. Bueno, pues creo que sí, como yo te dije, a mí me gustan mucho los retos. Yo sí creo que para poder crecer tienes que salir de tu zona de confort. Y algo que para mí ha sido muy retador en McKinsey es la verdad poder seguirle el paso a la gente tan inteligente con la que trabajas, porque realmente es brillante, realmente te marcan una vara altísima en términos de la velocidad con la que tienes que entender la industria de tu cliente. O sea, en una semana tú ya tuviste que haber sido experto como para poder sentarte con el CEO y decirle, o sea, yo, Diana, ¿no? Que apenas conozco tu empresa, tengo ya toda esta perspectiva y te puedo ayudar a resolver este problema. Eso es algo increíblemente retador. O sea, es una vara altísima. Y eso yo creo que a mí me ha gustado mucho y al principio como que te das de topes porque dices, ¿cómo le puedo hacer para realmente ir al mismo paso que van los demás en términos de adquirir este conocimiento rápidamente? Pero después, o sea, te vas empujando y te vas empujando y te vas empujando y de repente ya eres, o sea, yo de verdad me he vuelto por ejemplo, en uno de mis proyectos me volví como la experta en materias primas de cierta industria y ya era tal que, o sea, la persona que estaba encargada de comprar las materias primas me consultaba todas sus decisiones. O sea, todo era, Diana, ¿cómo ves esto? Diana, ¿cómo ves esto? Porque de verdad adquirí un conocimiento muy, muy profundo. Y esto te lo da McKinsey por platicar con los expertos de la firma, porque además tienes un repositorio de información que se llama Know, donde nosotros podemos, es como un Wikipedia, imagínate, con muchos archivos de otros proyectos, entonces ahí puedes ver rápidamente las mejores prácticas, puedes hablar con socios de cualquier oficina que te puedan dar esa perspectiva, entonces tú realmente te vuelves experto en muy poco tiempo. Y eso es verdaderamente retador, pero es un reto que te hace crecer, creo yo. Rafa, en tu caso. Sí, yo creo que para mí el principal reto, o sea, no lo voy a negar, es un trabajo pesado en términos de horas, o sea, sí trabajamos muchísimo. Sobre todo en los temas en los que yo trabajo, que son como M&A, transacciones, temas financieros, es muchísima demanda. O sea, por ejemplo, en ese proyecto de este retailer que le estaba contando, o sea, era tomar una decisión sobre declararse en bancarrota o no. Y había noches en las que me quedaba hasta las 2, 3 de la mañana terminando los análisis con el equipo y el día siguiente levantándose a las 8 de la mañana para presentar. O sea, a lo mejor ese es un poquito más el extremo, un caso horrible, pero llegan a pasar ese tipo de proyectos en los que no duermes, tienes que estar trabajando. Afortunadamente en McKinsey creo que somos muy buenos en proteger el fin de semana, pero de lunes a viernes sí trabajas pues casi todo el día, ¿no? Como de 9 de la mañana. Yo trabajo en general como de 9 de la mañana a 9, 10 de la noche todos los días y es bastante. O sea, cuando me comparo con otros compañeros, otros amigos que generalmente terminan a las 4 o 5 de la tarde, ese no es el caso de McKinsey. O sea, sí trabajas mucho. Y y te acostumbras un poco con el tiempo, pero sí, siempre se queda esa marca en ti, ¿no? Sabes que estás trabajando, sabes que tus amigos en un miércoles a las 7 de la noche se van a cenar y como que te dan ganas de ir, pero no has terminado porque pues el equipo tiene una presentación mañana. Son esos trade-offs que tienes que considerar. Ahora, en el día a día no es como que tú te sientas y en tu computadora resuelves lo que pasa en el mundo, ¿no? Supongo que ahí está lo que decía Diana, esta parte de que en tu día también tienes que hablar con personas, quizás no solamente de McKinsey, sino afuera de McKinsey, organizar juntas. Me platicaba alguna vez una persona que muy rara vez estás en tu oficina, digo, ahorita están en su casa por el tema de la pandemia, pero muy rara vez también las personas están físicamente en su oficina trabajando en su cubículo, sino que es como también una rutina de ir y venir y estar platicando con muchas personas, ¿no? Correcto, también en un proyecto muy particular generalmente estás en el cliente de lunes a jueves. Por ejemplo, cuando yo estaba en ese proyecto en Puerto Rico, tomaba el vuelo de Nueva York a Puerto Rico a las 7 de la mañana, llegas a Puerto Rico 10, 11 de la mañana, generalmente te reúnes con tu equipo para organizar las prioridades del día,
trabajas un poquito en el Excel, el PowerPoint para una presentación que tienes en la tarde, organizas un par de reuniones con personas con las que requieres cierta información, organizas entrevistas con gente de la firma para resolver otras dudas, otras cosas. En la noche generalmente el equipo va a cenar junto, entonces buscamos algún restaurante en la zona en el que podamos comer y regresas después en la noche al hotel a seguir trabajando un poco antes de irte a dormir. Y el jueves por la tarde yo volaba de regreso a Nueva York como alrededor de las 3, 4 de la tarde y generalmente ya en la noche ya no trabajaba. Y el viernes trabajaba desde aquí, desde la oficina, ya sea de Nueva York o de Nueva Jersey, y ya trabajaba directamente desde la oficina. Esa era mi rutina desde antes de la pandemia, ahora ya todo es desde mi casa, pero antes de la pandemia mi vida era volar al cliente de lunes a jueves y estar en la oficina o en mi casa, ciudad, viernes, sábados y domingos. Es lo que me decía un amigo, me dice, al inicio es súper padre porque vuelas, viajas, pero ya después de un año o año y medio, ya se vuelve un poco pesado estar en el aeropuerto, pesado llegar ya noche. O sea, quizás es padre al inicio, pero digamos, tiene que haber un proceso de adaptación y que también pues en algún momento puede ser un poco, pues no sé cuál es la palabra, pero puede que no sea tan bueno estar viajando tanto. Hay formas en las que puedes encontrarlo sustentable. Un poco lo que decía Diana, de puedes volar a tu pareja, en mi Sí. caso, a Puerto Rico, a que pase el fin de semana contigo, o puedes usar el vuelo en lugar de regresar a tu ciudad de origen, puedes volar a otro lugar. Entonces, yo en lugar de volar a Nueva York, tú sabes, ese vuelo para ir a Aruba, a Miami. También pasaba el fin de semana en todos lados padres. Y una cosa que hace mucho McKinsey es que si necesitas tiempo para ti, te lo puedes tomar. Y hay varias modalidades en las que te puedes tomar un mes completo, 2 meses, 3 meses, te puedes tomar 2 semanas después de cada proyecto. Yo hace poco, después de un proyecto, me tomé 2 semanas y una parte fue de vacaciones, otra parte fue nada más como reduciendo mi sueldo mensual, porque voy a estar trabajando menos días. Y ya, no pasa nada, te tomas el tiempo que tú necesites y te da mucho, mucho para recargarte, para tomar energías, para viajar, para hacer otra cosa. O sea, el hecho de trabajar entre Buenísimo. proyectos te da mucha flexibilidad en cómo usar tu tiempo. Perfecto, buenísimo. Entonces, digamos, ya estamos, ya nos pasamos del tiempo. Entonces, para concluir, me gustaría que nos comentaran a grandes rasgos qué le a una persona que se conectó ahorita y tiene muchísimas ganas de trabajar en una firma como esta. ¿Ustedes qué le recomendarían a esta persona si quieren pues estar trabajando en una de estas empresas? Entiendo que ustedes tienen perfiles totalmente distintos. Diana tuvo un inicio fue química y después hizo cosas de educación. Rafa quizás fue un proyecto, digamos, un trayecto mucho más directo, pero digamos, a una persona que está como buscando orientación, ¿qué le dirían? ¿Qué le aconsejarían? No sé si empezamos contigo, Diana, para cerrar. Y quizás, bueno, unas palabras de cierre. No, pues yo creo que, o sea, si están interesados, lo principal es acercarse, ¿no? Entonces acercarse, empezar por la página. La verdad es que la página de McKinsey tiene muchísimos recursos. A veces como que la gente dice, ay, quiero entrar a consultoría y hay como millones de páginas, millones de recursos en Internet. Y yo les recomendaría, antes de adentrarse a otras cosas, vayan a la página de McKinsey, vean, ahí hay ejemplos de casos, ahí está el portal para que ustedes puedan subir su CV. Entonces, yo me acercaría primero ahí. Muchas veces también ahí vienen las próximas sesiones de reclutamiento. Entonces, Buenísimo. vean si en su escuela vamos a ir pronto para que ustedes se apunten. En este caso, pues estamos haciendo series de webinars, entonces apúntense para los webinars. Y yo les recomendaría empezar por ahí, ¿no? Luego un segundo paso pues sería contactar a gente que trabaje ahí. Si ustedes conocen a alguien, pues platicar con esas personas, pero si no, también por LinkedIn. La verdad es que sí, estamos muy ocupados normalmente, pero tratamos de contestar. Entonces, si nos mandan algún mensaje de ahí, podríamos empezar a orientar también. Les recomiendo sobre todo que busquen a la gente de reclutamiento, ¿no? Porque ellos, pues, es su rol. Entonces, de la oficina que les interese, buscar quiénes son las personas de reclutamiento y contactarlas. Creo que ese sería un muy buen segundo paso. Y bueno, como tercer paso, creo que estar en sesiones como estas también ayuda para que pues, puedan tener algo de información, ¿no? De primera mano y un poco como un overview, ¿no? De lo que se necesita. ¿Y algún mensaje motivacional, Janita? Digamos, ya como un tema de vida también, quizás tú que has estado trabajando, que estuviste en Harvard, que ahorita estás trabajando en una de las firmas más importantes de consultoría, ¿qué le recomendaría para también seguir tus pasos ahorita que estás haciendo cosas muy, muy, muy padres? Pues creo que
Yo como les mencioné, o sea, para mí y como un poco como mi filosofía es esta parte de perseverancia, ¿no? Y de esfuerzo, pero de disfrutar el esfuerzo también. Creo que eso a mí me lo han inculcado, entonces que esos retos te van a dar crecimiento. Entonces yo lo que les diría es, busquen lo que realmente quieren hacer, lo que les apasiona, no porque es el paso que todo el mundo espera que tomes, ¿no? Sino porque es el paso que tú quieres tomar para ti, ¿no? Entonces, si tú ya estás bien seguro o segura de eso, ya nada más se trata de trazar ese caminito, cómo llego hasta ahí, y eso lo puedes hacer buscando qué pasos son los que hay que tomar. Y realmente sí le tienes que dedicar tiempo, sí tienes que, digamos, esforzarte. Y aquí me gustaría un poco como algo que yo le decía mucho a mis alumnos era, teníamos esto, y si alguna vez ven esta grabación, porque a veces me buscan en internet, a mis exalumnos, hashtag mentalidad de campeón, teníamos esta frase de Mohamed Ali que decía, odié cada minuto de entrenamiento, pero me dije a mí mismo, no te rindas, sufre ahora y vive el resto de tu vida como un campeón. Entonces, esta era un poco nuestra frase en el salón de clases, así iniciamos todo un programa que se llama Mentalidad de Campeón, y creo que eso resume muy bien esto, ¿no? O sea, les va a costar, van a tener que estudiar, van a tener que hacer los exámenes, van a tener que practicar casos, pero al final tú llegas a un punto donde volteas y dices, logré esto y estoy haciendo lo que me gusta y estoy logrando el impacto que quiero. Entonces yo los dejaría con esa frase. Muchísimas gracias, Dianita. Contigo, Rafa, algunas recomendaciones y quizás unas palabras de cierre. Estoy de acuerdo con todas las recomendaciones que dio Diana. Lo único que agregaría es, exploren también las páginas de internet de otras empresas de consultoría. A mí me ayudó muchísimo. O sea, sí, en la página de McKinsey van a encontrar toda la información, pero también exploren de otras consultoras, de BCG, de Bain, de Deloitte, de KPMG. Ellos también tienen recursos en sus páginas de internet sobre casos, sobre el tipo de aspectos que están buscando. Y es bueno porque se ayuda a tener una visión completa de más o menos qué es lo que buscamos en consultoría. Y segundo, porque encontrar casos en línea, de hecho es difícil encontrar casos buenos, entonces como visitando todas las páginas al menos tienen un repertorio más grande para poder practicar y para poder tener más oportunidades para entender el tipo de preguntas que realizamos durante las entrevistas. Y pues bueno, en cuanto a un mensaje final, yo creo que dos cosas. Lo primero es que se la crean, que crean que realmente pueden trabajar en el lugar que quieren, que crean que pueden estar en el lugar en el que quieren estar. Yo recuerdo mucho cuando yo estaba en la universidad o cuando estaba en la prepa, yo no creía que podía trabajar en una empresa grande o multinacional. Yo decía, pero ¿cómo? O sea, yo nunca he volado, ni siquiera sé hablar inglés. Yo aprendí inglés hasta que tenía como 20 años. No me la creía. Entonces, realmente créansela, porque a veces uno no aplica, no se empuja a tener esta oportunidad porque no cree que es capaz. Y segundo, aviéntense, cometan errores, pero más importante, aprendan de los errores. Yo creo que lo más importante es tomarse siempre un momento de reflexión para ver qué es lo que hice bien, qué es lo que hice mal, en qué me falló en esta entrevista, en qué me falló en este proceso para que después no lo vuelva a repetir. Yo me acuerdo que mi tiempo de entrevistas para consultoría, o sea, hubo un par de entrevistas que me rechazaron, que me dijeron, no te llamamos para la siguiente ronda. Y duele en ese momento, pero realmente lo interesante es como sentarse y decir, ok, ¿qué es lo que hice mal? Pues a lo mejor no respondí bien a esto, a lo mejor me puse nervioso por esto, a lo mejor no estructuré de forma bien. Tómense un tiempo para pensar en general, no solamente en consultoría, pero en el trabajo, en la vida. Tómense un tiempo para reflexionar qué es lo que están haciendo bien, qué es lo que están haciendo mal. Escríbanlo para que quede bien claro y traten de no cometer esos errores para la próxima vez. Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias, Rafa, por esta plática, la verdad, muy inspiradora. Yo ya me dieron ganas también de aplicar ya ahorita a McKinsey. Yo la verdad es que a Rafa lo conocí por un video en YouTube que vi si lo buscan ahí, Rafael Rivera, va a salir ahí con Jorge Ramos en su programa. Y es una historia muy, muy inspiradora de un chavo que la tuvo difícil, pero a pesar de eso, pues consiguió estar en donde está. Nadie le regaló nada a Rafa y entonces eso es muy, muy, muy inspirador. A Diana también la conocí en la maestría y también su historia también me causa muchísima admiración. A Diana también la quiero muchísimo y la verdad es que estoy fascinado de que los dos me hayan tomado la invitación. Y la idea de estos webinars es eso, ponerles rostro a estas personas, decirles, miren, son personas con problemas, con limitaciones, pero que a pesar de todo eso, o quizás por eso es que, digamos,
trabajaron y consiguieron estas metas. Entonces, la idea es informarlos, pero a la vez también motivarlos para que rompan como estas barreras mentales de que pues no es posible. Quizás eso es lo más difícil, a veces el primer paso, romper estas barreras mentales y aventarse, lo que decía Rafa. Entonces, agradezco muchísimo su plática. Pueden encontrar este webinar en nuestras redes sociales, Mi Camino a Harvard. También en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, vamos a publicar pues no sé si quieren poner sus correos en el chat, Diana y Rafa, por si alguien tiene alguna duda. Y entonces para que les puedan contactar directamente. Y bueno, en nuestras redes sociales también van a poder encontrar toda la información, este webinar. Y esperemos que este sea el primer paso, que en algunos años muchos ya sean compañeros de Diana y Rafa ahí en McKinsey y que puedan estar trabajando con ellos, aprendiendo de ellos. Y bueno, les deseo que estén muy bien en este tema de la pandemia y que tengan un buen fin de semana. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Muchísimas gracias, Diana y Rafa. Gracias a ti, Gio. Gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias. Bye, bye.